Cuando hablamos de salud mental, casi siempre pensamos en diagnósticos individuales, ¿no? Pero, ¿y si las cifras de ansiedad o depresión de un país nos dijeran más sobre la sociedad que sobre las personas? Bueno, hoy vamos a explorar la salud mental en Chile, no como una lista de estadísticas, sino como lo que podría ser, un reflejo directo de su estructura social. A ver, vamos a meternos de lleno en el corazón de este análisis, que se resume en esta frase tan potente. La salud mental es el reflejo de determinantes sociales estructurales. O sea, no se trata solamente de la química del cerebro. Se trata de cómo las condiciones en las que vivimos, trabajamos y nos relacionamos día a día, pues terminan moldeando nuestro bienestar. Entonces, ¿a qué nos referimos con determinantes estructurales? La fuente que analizamos destaca tres factores que son clave en Chile. Por un lado, el endeudamiento, que es una presión constante para muchísimas familias y que se traduce en una ansiedad diaria. Luego, la carga laboral, que muchas veces lleva al agotamiento total. Y finalmente, la soledad urbana, un fenómeno que no para de crecer en las grandes ciudades. Piénsenlo, estos son los cimientos de muchos de los desafíos que vamos a ver. Para entender mejor todo este panorama, organizamos el análisis en 4 partes. Primero, vamos a profundizar en esta idea de la salud mental como un reflejo social. Después, vamos a meternos con las 2 grandes epidemias, la depresión y la ansiedad. Luego, veremos cuáles son las respuestas a esa presión, como el consumo de sustancias y el burnout. Y para terminar, vamos a explorar algunas condiciones que son un poco más complejas y los desafíos que presentan. Empecemos por el principio, con nuestra primera sección, un reflejo social. La idea aquí es simple pero a la vez muy profunda. Antes de diagnosticar a una persona, quizás deberíamos diagnosticar a la sociedad. O sea, preguntarnos, ¿qué presiones y qué fracturas existen en la comunidad que podrían estar enfermando a su gente? Ahora sí, pasamos a la segunda sección, donde nos vamos a enfocar en 2 condiciones que las fuentes describen como las epidemias silenciosas de Chile. Estamos hablando, por supuesto, de la depresión y la ansiedad, que afectan a millones de personas. A la depresión se la llega a conocer como la epidemia silenciosa. ¿Y por qué silenciosa? Porque muchas veces se esconde detrás de la rutina, del día a día. El análisis la vincula muchísimo a la sobrecarga de roles y de cuidados. Una carga que, según los datos, recae de una forma bastante desproporcionada sobre las mujeres. A ver, lo que es realmente interesante aquí es cómo se ven estas 2 condiciones en la práctica. La depresión se suele manifestar como una tristeza que no se va y una pérdida de interés muy profunda por las cosas que antes se disfrutaban, un síntoma que se conoce como anedonia. Por otro lado, la ansiedad muchas veces se somatiza, o sea, el cuerpo es el que habla, expresando ese malestar mental con síntomas físicos, como dolores de cabeza o problemas estomacales. De hecho, el miedo a estar sufriendo un infarto es una razón súper frecuente de consulta en urgencias, cuando en realidad se trata de un ataque de pánico. Y para ponerlo en perspectiva, las cifras son impactantes. Se sospecha que la prevalencia de la depresión en Chile es del 15.8%. Pensemos en eso un momento. Es casi 1 de cada 6 personas. Este número por sí solo ya nos habla de la magnitud de esta epidemia silenciosa. Y ojo, que la ansiedad no se queda para nada atrás. Se estima que su prevalencia es incluso mayor, entre un 18 y un 20%. Juntas, estas cifras pintan el cuadro de una sociedad que está bajo una presión enorme. Claro, toda esta presión tiene que salir por algún lado, y esto nos lleva directo a nuestra tercera sección, las respuestas a la presión. Cuando el sistema exige tanto, ¿cómo reaccionan las personas? A veces, las respuestas no son las más saludables, pero sí son comprensibles dentro de su contexto. Esta frase de la fuente es increíblemente reveladora. Describe el consumo de sustancias como un anestésico social ante la falta de oportunidades. O sea, no lo plantea como una simple elección individual, sino más bien como una forma de sobrellevar un entorno que a veces se percibe sin salida. Y este gráfico lo ilustra de forma muy clara. El consumo de alcohol en Chile no es un tema menor, para nada. Es un problema de salud pública de primer orden. Como podemos ver, en ciertos periodos, el país ha llegado a tener el consumo per cápita más alto de la región. Esto se ve mucho en el llamado atracón de fin de semana, que lamentablemente está muy asociado a un aumento de la violencia y de los accidentes. Otra respuesta directa a la presión del trabajo es el famoso burnout. Y es súper importante entender que esto no es solo sentirse cansado después de una semana larga. No, es un agotamiento emocional profundo, una sensación de cinismo y de desconexión total con el trabajo. El impacto es tan grande que se ha convertido en la principal causa de licencias médicas en el país.
Bueno, y con esto llegamos a nuestra última sección, donde vamos a abordar los desafíos complejos. Aquí nos vamos a enfocar en condiciones que, por su propia naturaleza, necesitan no solo una terapia individual, sino un apoyo sistémico a largo plazo por parte de toda la comunidad y de los servicios de salud. Aquí vemos tres áreas donde las consultas han ido en aumento. Primero, el trastorno límite de la personalidad, o TLP, que se caracteriza por una inestabilidad emocional muy intensa. Luego tenemos el TDAH y la condición del espectro autista, o SEA, y aquí hay algo bien interesante que sugiere la fuente. El aumento en la demanda de diagnósticos para estos dos últimos a menudo viene de la presión del propio sistema escolar, que a veces busca normalizar a los estudiantes en lugar de adaptar el entorno a sus necesidades. Para terminar, abordamos condiciones con un alto impacto sistémico. Los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, están apareciendo a edades cada vez más tempranas, muy influenciados por la cultura y las redes sociales. El trastorno bipolar requiere un seguimiento muy cercano para poder manejar sus ciclos y evitar crisis. Y en el caso de la esquizofrenia, el enfoque moderno va mucho más allá de la medicación. La clave hoy es la rehabilitación psicosocial, o sea, asegurar que la persona mantenga su conexión y su rol dentro de la comunidad. Esta tabla, de alguna manera, resume toda la conexión que hemos estado explorando. Fíjense cómo cada condición tiene un factor de riesgo que está anclado en la realidad social chilena. La depresión, ligada a la desigualdad, la ansiedad a la inestabilidad económica, el alcoholismo a cómo se ha normalizado culturalmente su consumo, y el TDAH a las exigencias del sistema educativo. Claramente, no son fenómenos aislados. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. Si aceptamos que la salud mental es en efecto un reflejo de la sociedad, la pregunta que queda en el aire es, más allá de la terapia individual, ¿qué es lo que necesita sanar la propia comunidad para que su gente también pueda empezar a sanar?